Señal Internacional. Ucranianos pasan la noche en las estaciones del metro de la capital para resguardarse de los bombardeos por parte de Rusia. Esta es una estación de metro en Kiev. Como verán, está llena de gente a altas horas de la noche. Son ciudadanos que han venido a buscar refugio subterráneo, una imagen que se repite en otras estaciones de metro de la capital ucraniana. El metro de Kiev permanece abierto y en funcionamiento, así lo anunció el alcalde de la capital. Los ciudadanos podrán refugiarse en las estaciones o podrán movilizarse a los límites de la ciudad para continuar su ruta de salida del país. Además de estos espacios, el gobierno ucraniano ha preparado centros de refugio para aquellos que lo necesiten, sobre todo para las personas mayores con movilidad limitada. Ucrania clamó por ayuda a la comunidad internacional ante la ofensiva de Rusia, país con el que rompió sus relaciones al tiempo que declaró la ley marcial, en medio de otras medidas para defenderse de la agresión. Ucrania pide ayuda y se moviliza para defenderse ante la ofensiva rusa de esta madrugada, al tiempo que declaró la ley marcial en medio de otras medidas para defenderse de la agresión. Al menos 57 ucranianos murieron y otros 169 resultaron heridos según el Ministerio de Salud del país. Rusia, por su parte, no ha informado aún de las bajas sufridas. Las Fuerzas Armadas de Rusia emplearon armas de alta precisión contra infraestructuras militares y civiles en todo el país. Zelensky dijo que para parar a Moscú se necesitan unas sanciones más efectivas de las que han sido impuestas hasta ahora contra el gobierno ruso. Así, los líderes de la Unión Europea dieron este jueves luz verde a las nuevas sanciones contra Rusia por la invasión de Ucrania, que afectan al sector financiero, la energía, los bienes de doble uso, el transporte o los visados. Por su parte, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, anunció sanciones a 4 bancos rusos y prometió que se asegurará de que Putin se convierta en un paria en la escena internacional. La invasión rusa ha provocado protestas de rechazo en ciudades de todo el mundo. La policía rusa detuvo a cerca de 1.400 personas en distintas ciudades por participar en manifestaciones contra la guerra en Ucrania, según una organización no gubernamental defensora de los derechos humanos. Cerca de 1.400 personas detenidas en Rusia fueron arrestadas el jueves por la policía rusa en varias ciudades por participar en manifestaciones contra la guerra en Ucrania. La ONG de Derechos Humanos, OVD Info, afirma que fueron arrestadas en 51 ciudades, 719 personas en Moscú, donde la AFP fue testigo de decenas de detenciones. Rusia cuenta con una severa legislación de control de las manifestaciones que suelen terminar con masivas detenciones. Las autoridades rusas amenazaron el mismo jueves con reprimir cualquier manifestación no autorizada relacionada con la tensa situación en materia de política extranjera. Numerosos activistas pidieron a la población en las redes sociales que desafiaran esa orden y tomaran las calles después de que el presidente ruso Vladimir Putin lanzara su ofensiva contra Ucrania en las primeras horas del jueves. Alrededor de 2.000 personas se reunieron en la céntrica Plaza Pushkin de Moscú y unas 1.000 en la antigua capital imperial de San Petersburgo. Los manifestantes en la Plaza Pushkin gritaban "no a la guerra". La invasión rusa de Ucrania tiene lugar al mismo tiempo que una represión sin precedentes de la oposición en el país, con muchos de sus líderes asesinados, detenidos o forzados al exilio. El Consejo Europeo asegura que las sanciones impuestas a Rusia son las más duras que jamás se hayan visto, pero voces críticas dudan que sirvan para frenar la invasión a Ucrania. Los líderes europeos todavía se han guardado opciones para aumentar la presión contra el Kremlin de ser necesario. Tras los impactos de misiles rusos en varias ciudades ucranianas, los líderes europeos se reunieron en Bruselas para evaluar sus posibilidades frente a la agresión de Moscú. Sabemos que no podemos recurrir actualmente a acciones militares. Con la ruptura de las relaciones diplomáticas entre el presidente ruso y Occidente, a los líderes europeos les queda solo un arma: sanciones, 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 sanciones severas. Necesitamos sanciones que hagan daño, y el daño ha de doler.
Se espera de esta reunión del Consejo Europeo sanciones que golpeen duramente al Kremlin, congelando activos e impidiendo que los bancos rusos accedan a los mercados financieros del bloque comunitario. Esta vez las medidas han de ser más fuertes y efectivas que en anteriores intentos de la Unión Europea. No hubo la firmeza suficiente para evitar que Rusia diera este paso. Es una tragedia, no solo para Ucrania, sino para Europa y para la propia Rusia. Rusia se juega su presencia en el sistema bancario SWIFT, pero podría ser una jugada arriesgada. Además de un duro golpe a las importaciones de gas, el 40% de la Unión Europea depende del gas ruso. Por eso Alemania, uno de sus mayores consumidores, es precavida. Los países bálticos y de Europa Central son más directos. Para dar a Ucrania una visión europea real. Creo que debería suceder a más tardar en 2030. Eso suena muy lejano. Vidrios rotos, edificios destruidos y barricadas improvisadas en las calles forman parte del paisaje en Saravena, un pueblo colombiano del departamento de Arauca, donde la guerra entre el Ejército de Liberación Nacional y de las disidencias de las FARC han cobrado este año la vida de al menos 45 personas. Vidrios rotos, edificios destruidos y barricadas improvisadas en las calles forman parte del paisaje de Saravena, un pueblo colombiano del departamento de Arauca, donde la guerra entre el ELN y disidencias de las FARC se ha cobrado este año la vida de al menos 45 personas. La tensión reina en este pueblo fronterizo con Venezuela, donde cerca de 50.000 personas viven con la zozobra de lo que pueda pasar a cualquier hora del día, a pesar de la presencia de militares y policías armados con fusiles ante la inminencia de los ataques de un grupo o del otro. La gente también se acostumbró al toque de queda impuesto hace semanas, que arranca oficialmente a las 22 horas y termina a las 4 de la madrugada. Aunque tan pronto oscurece, las calles empiezan a quedar desiertas. El tema del conflicto en nuestros territorios, en nuestro departamento y municipio, pues es lamentable porque la guerra no nos deja sino pérdidas humanas importantes, el desarraigo del territorio, algunas personas que les ha tocado que salir del territorio. Eso causa un gran trauma, la ruptura de un tejido social en las comunidades. Eran las palabras de Adelis Contreras, líder comunitario de la vereda Charo Centro en el área rural de Saravena. Y es que es precisamente fuera del perímetro urbano donde más se siente la presencia de la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional ELN y de las disidencias de las FARC, al punto de que en el caserío de Puerto Nariño, por ejemplo, hay pintadas de ambos grupos en las paredes. A diferencia de otras zonas de Colombia donde el narcotráfico es el principal catalizador de la violencia, en Arauca hay pocos cultivos de coca y los líderes sociales achacan el conflicto a un problema viejo provocado por la extracción de hidrocarburos en la región y disputas con las compañías petroleras. Entre el 1 de enero y el 21 de febrero hubo en Arauca 99 homicidios, de los cuales 45 ocurrieron en Saravena, mientras que hay 1.781 víctimas de desplazamiento forzado, producto de los enfrentamientos y las amenazas según el Ministerio de Defensa. A esto se le suman las amenazas y la violencia contra los líderes sociales, pues entre enero de 2020 y junio de 2021 fueron asesinados en Arauca 6 defensores de derechos humanos. Hasta aquí la información más relevante en México y el mundo. Carlos, volvemos contigo. Muchas gracias, Nelda. Buenas noches. Muy buenas noches.